Buenas tardes, en el día de hoy me acompaña la psicóloga Paisuria Apolinar Castillo de la institución educativa INEN, José Eustacio Rivera de la ciudad de Leticia, Amazonas, que me ha concedido una entrevista con fines educativos para el curso de modelos de intervención de psicología en el contexto educativo. Buenas tardes, doctora Apolinar. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Muy buenas tardes, gracias por de pronto escogerme para esta entrevista. Y de acuerdo a tu primera pregunta, teniendo en cuenta mi experiencia y las acciones pues como más importantes o más relevantes que realizamos en la institución educativa, en cuanto al ejercicio de mi profesión está la orientación psicológica, que es fundamental en el proceso educativo, a nivel familiar y a nivel pues individual, ¿no? También contamos o hacemos como una acción importante el apoyo psicopedagógico a estudiantes con discapacidad y también las campañas preventivas en todo el contexto relacionado con la convivencia escolar, todo lo que tiene que ver con el clima escolar, entonces todo lo relacionado con prevención al consumo, uso de sustancias psicoactivas, prevenciones de embarazo en adolescente, el tema relacionado con el matoneo escolar y otras situaciones que se puedan ir presentando a lo largo del año escolar. Estas son como las actividades de mayor impacto que se ejecutan aquí en la institución educativa desde el área de bienestar estudiantil, que es donde trabajamos la profesión de orientación psicológica. Apolinar, ¿nos podría hablar de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Bueno, el componente ético es uno de los aspectos más importantes en el ejercicio de nuestra profesión, porque allí trabajamos y promovemos todo lo que son los derechos fundamentales del individuo, ¿no? La dignidad, el respeto, la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con el ser humano como tal, y se fundamenta básicamente, es un ejercicio ético que practicamos a diario porque es donde tratamos todo el tema de la privacidad y la confidencialidad cuando nuestros estudiantes o los padres de familia en nuestras orientaciones o en nuestras prácticas de intervención psicológica nos confían muchas situaciones personales, ¿sí? Entonces ese ejercicio ético lo practicamos a diario en la institución educativa y es uno de los componentes pues más importantes al asumir el ejercicio de esta profesión en una institución donde se te confían tantas situaciones familiares y personales de cada individuo. Obviamente este tema tiene sus límites, ¿no? Cuando vemos que hay un riesgo o algo que está poniendo en riesgo la vida de algún estudiante o padre de familia, pues ese componente se puede ver un poquito reflejado allí, ya que pues debemos reportar las situaciones que veamos que están atentando contra la vida o la salud de alguno de nuestros estudiantes. Doctora Apolinar, nos gustaría saber desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto. ¿Y por qué? Bueno, la psicología tiene varios enfoques muy amplios y muy diversos. Entonces realmente pues muchos psicólogos pretendemos siempre trabajar basados en un solo enfoque, pero pues las situaciones por lo menos en el ámbito escolar son muy complejas. Por lo general, desde mi percepción personal, siempre me enfoco en la parte del humanismo, porque pues eso es lo que queremos al fin y al cabo. Nosotros los psicólogos nos interesa más la parte humana del individuo que de pronto la parte académica, ¿no? Sí es importante, pero para nosotros los psicólogos pues es más importante la parte humana. Entonces desde el enfoque humanista trabajamos lo que son las intervenciones en el carácter emocional y familiar del individuo, del estudiante. Sí, pero también aplicamos muchas veces un enfoque cognitivo-conductual cuando queremos hacer algunas correcciones o algunas prácticas que puedan mejorar el comportamiento del individuo o su aprendizaje o su parte cognitiva. Entonces digamos que esos son los enfoques como los que más manejamos o los que yo personalmente más manejo aquí en la institución. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio como profesional en su contexto educativo? Bueno, en cuanto a las estrategias y técnicas que utilizamos aquí en la institución son diversas.
porque el contexto educativo es muy amplio. Tenemos padres de familia, docentes, administrativos, estudiantes, y los estudiantes pues de todos los estratos socioeconómicos, de todas las edades. Se aplican muchas estrategias, pero las que más usamos son las intervenciones con la técnica de escucha. Son las intervenciones psicológicas utilizando la técnica de escucha. Utilizamos la aplicación también de TECS para determinar, digamos, estados emocionales, contexto familiar. Se utiliza también la intervención familiar y la intervención grupal cuando hay alguna dificultad en el grupo como tal de estudiantes, ¿no? Y pues en algunas muy pocas ocasiones hemos tenido que hacer algunos primeros auxilios psicológicos, que también pues es una estrategia o una técnica muy importante. Estas intervenciones se realizan en varios grupos, ¿no? Está en la parte individual, está en la parte de parejas, de familia y en comunidades. O sea, ya en el contexto educativo, pues teniendo en cuenta la comunidad educativa. Son diversas técnicas que podemos aplicar en una intervención. De hecho, no se hace una sola intervención, sino de acuerdo al estudiante, sus necesidades, se programan, digamos, varias intervenciones, donde aplicamos estrategias como TEC, psicológicos, aplicamos también terapias, de pronto, no tanto terapias, sino orientaciones familiares, o hacemos también intervenciones en el hogar, que es cuando nos trasladamos a las viviendas de nuestros estudiantes para hacer algún apoyo psicosocial. Entonces esas son como las prácticas que más aplicamos en el contexto educativo. Doctora Apolinar, desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera usted deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, uno de los aspectos que me gustaría personalmente que se mejorara son las técnicas para el manejo integral de los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque cuando se acabaron las unidades de atención especial y todos estos estudiantes, niños y niñas, adolescentes pasaron a las instituciones educativas, pues para las instituciones educativas fue realmente un impacto. No contábamos de pronto con docentes capacitados en el manejo de estos estudiantes y tampoco con profesionales capacitados para atención a estos estudiantes en el aula. Entonces yo pienso que esa es una falencia que tenemos la mayoría de instituciones públicas y que sería bueno y sería importante que se reforzara no solamente desde el área de la psicología o la orientación, sino desde el área docente. Doctora Paisuria Apolinar, muchas gracias por su tiempo y por su atención.